Muy buenos días, queridos hermanos y queridos amigos también, porque este vídeo va dirigido a ambos colectivos. Mañana será el 19 de marzo del 2025, conocido y celebrado como el Día del Padre. Y me he adelantado en el calendario de la Buena Semilla y he mirado a ver la hoja de mañana, qué tema tocaba. Y mira por dónde. Casualidades o no tanto. Que tocaba unos argumentos y unas historias alusivas al acto, alusivas. Por lo tanto, la he ampliado como hago siempre y la voy a compartir con vosotros con algunos añadidos de cosecha propia. El tema es Dios me parecía lejano, y es un testimonio de una mujer. Dice, perdí a mis padres cuando tenía 4 años. Mi única familia eran mi hermano y mi hermana, que eran menores que yo. Fuimos adoptados por una amorosa familia cristiana, residente en Francia. Crecí, pues, en un entorno donde la Biblia era familiar. Qué importante, queridos hermanos, qué importante que lo de más valor que tengamos en nuestros hogares sea la Biblia, las Sagradas Escrituras, como tenemos la mayoría, si no todos los creyentes. Continúa diciendo la historia. Mi hermano, mi hermana y yo íbamos a la escuela dominical. A la escuela dominical. Mi esposa fue a la escuela dominical porque ella ya nació en un hogar creyente y tiene fotografías de pequeñita, de 4 y 5 años, cogidas a otras que ahora viven aquí cerca de nosotros, a otras chicas. Yo, como me convertí tarde y no vengo de ninguna familia cristiana, pues no pude ir a la escuela dominical. Pero estas sí. Dice, mi hermano, mi hermana y yo íbamos a la escuela dominical. Allí con otros niños aprendimos más acerca de Dios y de su amor por nosotros. Nuestros padres adoptivos fueron diligentes en presentarnos al Señor Jesús. Queridos padres, qué importante es que no descuidemos la enseñanza hacia aquellos que el Señor nos ha dado, que son nuestros hijos. Dice, leíamos la Biblia todas las noches en familia. Y aquí viene el primer añadido por mi cuenta. Son unas ordenanzas que Dios le da a su pueblo. El pueblo antiguo en aquel caso, ahora seríamos nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, la Iglesia. Dios les dice en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Menuda recomendación. Creo que no hay una recomendación mayor. Bien, estábamos diciendo que esta familia se encargó de transmitirles la lectura de la Biblia todas las noches, y lo hacían en familia. Continúa diciendo la historia, porque esto es una historia personal, ¿eh? Esto no es algo inventado. Al final pone el nombre de la que comparte esta historia. Dice: recibí mi primera Biblia a los 13 años. Yo allá tengo mi primera Biblia. Mira, no he pensado en traerla. La podía haber traído. La primera Biblia con la que me hice, allá está, detrás de esta pantalla. Dice, a ver, ¿dónde he quedado? Dice, a los 13 años como regalo de... Dice, recibí mi primera Biblia a los 13 años, como regalo de cumpleaños. Yo a los 18 años, que fue cuando me convertí, tuve mi primera Biblia en mis manos, que todavía la conservo. He regalado muchos libros. Ya veis que mi biblioteca está llena de libros. Esta no la he regalado, ni la regalaré nunca. Es un recuerdo sentimental al que no quiero renunciar. Sigue diciendo, ese libro nunca me abandonó. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dirá el Salmo 119, y luego contesta, pues con guardar la palabra de Dios, con guardar la Biblia. Ese libro nunca me abandonó. Lo puse en mi equipaje cuando tuve que dejar a mi familia para ir a continuar mis estudios. Entonces volví a experimentar la soledad. Allí Dios, a quien yo creía conocer, parecía estar muy lejos de mí. Mi corazón estaba endurecido, irritado contra la sociedad. Solo tenía un conocimiento intelectual acerca de la Biblia. ¿Cuántas veces se repite esta historia, queridos hermanos? Hemos crecido con la Biblia en las manos, con una familia que nos ha enseñado las cosas de Dios, padres piadosos, pero nosotros tan solo lo hemos seguido de una manera intelectual, con la cabeza, no con el corazón. Continúa diciendo la historia. Una mañana, mientras estaba haciendo mi trabajo, Dios se me reveló. Sí, Dios se me reveló de una manera súbita, rápida, inexplicable, para aquel que no ha experimentado esta revelación interna de Dios. No puedo explicar por qué, pero desde esa revelación fui transformada totalmente. Sí. Hay dos tipos de revelación, según la Biblia. La revelación objetiva, la revelación de parte de Dios que nos viene por objetos, como es el firmamento, como son las estrellas, como es la naturaleza, entra por la mente, pero se queda aquí. Y luego hay la segunda revelación, que es la decisiva, que es la determinante, y es la revelación subjetiva,
Es decir, el Espíritu Santo, aquello que nos ha entrado por la mente y por el intelecto, lo mete en el corazón, nos lleva a creer en estas cosas y a partir de ahí tenemos un encuentro con Dios y somos transformados de ser creyentes con el intelecto a ser creyentes con el corazón. Leyendo la Biblia comprendí que el Señor había perdonado mis pecados y me había salvado porque creía en Él. Repito, qué importante es, queridos padres, hoy es el Día del Padre, que lo primero que hagamos sea, bueno, mis nietas y mi nieto ya tienen Biblia regalada por sus padres, los cuales son creyentes también. Qué importante es esto. Nos dirá el libro de los Proverbios, capítulo 22 y versículo 6, instruye al niño, al hijo, en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, no se apartará de él. Aquí está hablando del encuentro auténtico con el Señor. Dice, me bautizaron en diciembre del 1973. Hace 4 días. Entonces empecé a servir a Jesús y a dar testimonio de Él. No puedo resistir, ni quiero reprimir una aplicación hacia mi propia historia. Yo encontré el camino de la salvación, la conversión, el nuevo nacimiento, como queramos llamarle, el día 10 de enero de 1964. Tenía 18 años. 18 años. Fui bautizado el día 19 de septiembre del año siguiente, del 1965. Y a día de mañana, que es el Día del Padre, como padre que soy también, como podéis ver ilustrado en esta foto, este no soy yo, pero bueno, todas las que tengo estoy con mi mujer y los hijos, solo no tengo ninguna. Hay muchas de mi mujer con los hijos porque yo echaba las fotos, pero solo no tengo ninguna, pero hojeando libros me ha parecido bien poner esta foto de un padre con su hijo. Pues bien, a día de hoy o a día de mañana, hace ya 61 años que le entregué mi vida al Señor. Sigue diciendo la hojita. Luego conocí al que se convirtió posteriormente en mi esposo. Y juntos, a día de hoy, seguimos sirviendo a nuestro Señor y hablando de Él a otros. Ay, queridos matrimonios, no dejemos pasar la oportunidad. Llevemos siempre un tratado en los bolsillos, una hojita de calendario, un evangelio, el de Juan, el de Mateo, el que sea, porque durante el día nos van a salir muchos contactos y yo a veces no lo llevo y luego me arrepiento y digo, te ha estado bien, porque esta persona me ha estado escuchando un poco y merecía eso, pero mira por dónde me había descuidado. Ahora intento no descuidarme, porque siempre llevo una cartera aquí y dentro de la cartera alguna de estas cosas. Dice, seguimos sirviendo al Señor, hablando también a otros. Y como una aplicación final a este día, el Día del Padre, quisiera compartir algunas lecturas que hay en la palabra de Dios. Algunas lecturas. La primera está en el Evangelio de Lucas, capítulo 11 y versículos 11 al 13. Voy a leerla.
Dice aquí el Señor Jesucristo, ¿qué padre de vosotros, como un servidor, como este padre, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y concluye esta enseñanza el Señor Jesús con estas palabras: pues si vosotros, siendo malos, porque por naturaleza somos pecadores y malos, si hay algo que no anida en el corazón del ser humano, es la bondad, más bien la maldad. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, Dios, el Padre, el Señor Jesucristo, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Conversión, reconciliación con Dios. Y a partir de aquí, el primer regalo que Dios nos hace al convertirnos, aunque nosotros no somos conscientes de ello, posteriormente lo sabemos al leer la palabra de Dios. El primer regalo que nos da es su misma presencia dentro de nuestro corazón, a través del Espíritu Santo. Sí, esto es así. Una segunda lectura. Esta está en primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 11. Dice ahí el apóstol San Pablo a estos creyentes: como el Padre a sus hijos, así nosotros os exhortábamos a vosotros. Pablo recuerda su estancia entre los tesalonicenses y ahora les escribe esta carta y les dice: mirad, os voy a poner un ejemplo muy familiar. De la misma manera que hace un padre con sus hijos, que le exhorta, que le riñe, que le reconviene muchas veces, así nosotros os exhortábamos cuando estábamos entre vosotros. Sí. El ejemplo de Elí. El sumo sacerdote Elí. Nos dirá el libro, creo que es de Jueces o no, de primer libro de Samuel. No recuerdo, viene ahora a mi memoria. Que Elí era sumo sacerdote. Y que los hijos que hubieran sido los que hubieran heredado el cargo, tenían una mala conducta, hacían algo que no dignificaba a Dios. Al contrario, el pueblo que lo veía se cuestionaba la idea de Dios por culpa de ellos. Y dice ahí la Escritura que Elí llamó a los hijos y les dijo: hijos míos, no es bueno lo que estáis haciendo, porque el pueblo lo sabe y por eso han menospreciado las ofrendas y ya no vienen a ofrendar lo que se ofrendaba, corderos, machos, cabríos, lo que fuera, por culpa de vosotros. Hay que arrepentirse de esto. Por lo tanto, Elí reprendía a sus hijos. Y Manoah, pues Manoah otro tanto. Manoah era el padre de Sansón. Dios tenía planes muy importantes para con Sansón, como todos sabemos por la historia bíblica. Pero hubo un momento cuando ya se hizo grande Sansón que empezó a andar mal. Y el padre habló con Sansón y le dijo: no, esto que vas a hacer no está bien. Yo te aconsejo que no lo hagas. Por favor, esto no está bien. Como Manoah estuvo dispuesto a reconvenir a su hijo para que no siguiera por ese camino. Una tercera lectura tiene que ver con la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios,
capítulo 12 y versículo 14. Él es muy realista. Muchas veces, Efesios creo que capítulo 6 y otros lugares, hijos, obedeced a vuestros padres. Y pone el acento en la obligación de los hijos hacia los padres. Pero él no tenía preferencias. Cuando tenía que hablar a los padres, también lo hacía. Como aquí. Dice ahí, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Sí. Lo normal es que los padres atesoren para los hijos. Primero, los cuiden. Luego, si está en sus posibilidades, les den algún dinero para disfrutarlo en la vida. Y posteriormente, pues dejarles la vivienda, la cuenta corriente si la tienen, etcétera, etcétera. Es obligación de los padres, por algo son padres. Y aquellos padres que me estén escuchando saben que esto es así. Alguno me podría contestar, esto ya lo he hecho yo, ya lo he hecho yo, ya he levantado escritura ante notario, que será para mi hijo, para mi hija, etcétera, etcétera. Y ahora ya, antes de terminar, como una conclusión a este día, que es el Día del Padre, son las palabras del rey David en el Salmo 27 y verso 10. Él aquí habla, mira por dónde, el padre de David se llamaba Isaí, no Isaías, que este fue un profeta. Isaí, un hombre humilde, era un hombre humilde, con muchos hijos. Y él, refiriéndose a ese padre, dice lo siguiente, aunque mi padre me dejara, aunque mi padre me abandonara, con todo, mi Padre Celestial, el Señor, me recogerá, me recogerá. Hombre, normalmente, a no ser un padre desnaturalizado, nadie abandona a sus hijos. Aunque hoy en día estamos viendo casos donde incluso en los contenedores nos encontramos a niños casi recién nacidos, abandonados por sus padres. Pero estos son excepciones. Estos son excepciones. Lo normal es que un padre no abandone a su hijo, esté con él, le aconseje, le apoye. Y si hay que llevarlos a especialistas o de la mente o de lo que sea, pagan su dinero para que recuperen a su hijo. Esto es lo normal. Ahora hay un caso excepcional, muy poquitos, como ese que os acabo de explicar. Bien, la persona que escribe esto, que es su testimonio, es Eveline. Eveline. Parece ser que es una palabra francesa, por la fonética, por la escritura, incluso porque habla de Francia ella. Eveline o Eveline, da lo mismo, yo de esto no entiendo de acentos, no entiendo de acentos. Pues bien, compartido esto en el Día del Padre con cada uno de vosotros, vamos a terminar como siempre en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Tú eres el que nos creaste, el que nos diste vida, el que nos has ido alimentando año tras año, el que nos llamaste para que nos acercáramos a ti, para que no viviéramos alejados de ti, como aquel hijo pródigo vivió tanto tiempo alejado de su padre. Y te damos las gracias, Señor, porque cuando recibimos este mensaje, lo creímos, lo aceptamos y te abrazamos, y tú nos abrazaste a nosotros y nos besaste
como ocurre en esa parábola que acabamos de citar. Muchas gracias, Señor. Quisiera pedirte que en este día, el Día del Padre, tú bendigas este vídeo en los corazones, en las conciencias, en las almas de todos aquellos padres y también de las madres, aunque hoy no sea su día, para que se reconcilien si están enfadados con sus hijos y si son creyentes puedan hablarles acerca de ti y de tu salvación a sus hijos, que es el tesoro más grande que tú les has entregado. Así pues, Señor, recibe nuestra gratitud. Te damos gracias por las fuerzas que nos das para seguir en el día a día grabando vídeos como este o parecidos. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.